Bueno, el título del mensaje de hoy es Error de interpretación. Proverbios capítulo 3, el verso 7 dice: no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En el oeste de Turquía están las ruinas de la ciudad de Hierápolis, donde se encuentran los restos del santuario de Plutonio. El lugar es un sitio turístico también porque una enorme formación de roca blanca se eleva sobre la llanura circundante y la montaña cae en forma de cascadas petrificadas hasta el fondo del valle y lo llena de estalactitas y charcos de agua turquesa brillante. Es un fenómeno natural de una magnética belleza y atrae a millones de turistas cada año. A mediados del siglo II después de Cristo, Hierápolis fue una hermosa y bulliciosa ciudad balneario con una población dinámica y diversa, dada la popularidad de esos lugares entre los visitantes. Pero Hierápolis también era conocida en todo el mundo romano por otra razón. Era más siniestra. Se decía que era la ubicación de una puerta al infierno. Un portal al inframundo donde el aliento tóxico del perro de tres cabezas, Cerbero, fluía desde el suelo. Reclamaba las víctimas desprevenidas en nombre de su maestro, el dios Plutón. La ciudad incluía un santuario llamado el Plutonio. Allí los peregrinos llegaban desde distintas partes y pagaban a los sacerdotes para que hiciesen sacrificios en nombre de Plutón. Los escritores de la época, incluidos Plinio el Viejo y el geógrafo griego Estrabón, describieron estos sacrificios como un espectáculo escalofriante. Los sacerdotes llevaban animales al santuario como ovejas o toros. Por la mano del dios, el animal caía muerto instantáneamente, mientras que el sacerdote salía vivo. Si se visita ese lugar hoy, resulta difícil imaginar que esas escenas dramáticas hayan sido reales. Ahora, excavado el santuario, ha sido restaurado y puesta una réplica de la estatua del dios Plutón. Algunos científicos intrigados pues por esto en la historia, una explicación para esto, hallaron la respuesta: niveles tóxicos de dióxido de carbono, una concentración que alcanzó un asombroso 80% cuando solo unos minutos de exposición al 10% de dióxido de carbono pueden matar a una persona. El santuario al ídolo está ubicado en una falla tectónica y es un respiradero de gas sísmico. Entonces la explicación científica es que durante el día, cuando hace calor y hace sol, el dióxido de carbono se disipa rápidamente, pero debido a que el dióxido de carbono es más pesado que el aire, por la noche, cuando hace más frío, se acumula en la arena, creando un lago letal a nivel del suelo. En conclusión, los animales como los grandes toros, con la nariz pegada al suelo, se asfixiaban rápidamente pues en esa nube tóxica, pero los sacerdotes más altos, con la nariz arriba, respiraban niveles mucho más bajos de dióxido de carbono y podían sobrevivir mientras que el animal moría. Imaginemos un poco, ¿cierto? Aparece el sacerdote, está la gente alrededor y la persona que trae el animal para sacrificarlo y van allí, todos están a la expectativa, el que le pagó al sacerdote y el que trajo ese gran toro para sacrificarlo al dios Plutón está allí mirando a ver a qué horas el dios Plutón le recibe su sacrificio. Cuando ¡pah!, cae muerto el toro y el sacerdote rápidamente sale
de aquel lugar. Y todo el espectáculo, la gente está admirada, la gente está diciendo, yo creo que la gente, me imagino la gente postrándose y diciendo, este es el gran dios Plutón y mira cómo ha tomado el sacrificio. Y esto era la evidencia, la muerte del animal era la evidencia de que este culto a ese ídolo era algo real, era un dios, ¿sí? Entonces, ¿era este espectáculo un truco de confianza masivo para hacer dinero, o los sacerdotes realmente creían que se estaban comunicando con los dioses? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que la mayoría de esos sacerdotes estaban convencidos que realmente se estaban comunicando con su Dios, y tal vez uno que otro de pronto pensaba que era algún fenómeno natural, pero igual recibían mucho dinero y la ciudad era enriquecida por todos los visitantes, los turistas que venían a aquel lugar. Así que lo importante acá para la gente era que había dinero, fluía dinero y les daba estatus y fama el culto al ídolo. Mi punto es que los errores de interpretación son tan frecuentes en la vida y en áreas tan importantes que pueden ser estos errores concluyentes y pueden ser concluyentes en el fracaso o en el éxito de lo que nosotros emprendemos, de lo que más amamos, de las interpretaciones más importantes de la vida, ¿sí? La muerte de los animales y personas allí no era la furia del Dios que venía y tomaba al animal al sacrificio, sino pues sabemos que era una ley natural, ¿cierto? Las leyes naturales, como la ley de gravedad. Si se viola la ley de gravedad, pues se sufren las consecuencias, y no importa, así sea un niño que no conoce la ley de la gravedad y se cae, pues va aprendiendo, pero es decir que la ignorancia de la ley no lo libera de las consecuencias al quebrantar la ley. Asimismo, cuando aquel respiradero sísmico de gas tóxico y algún animal pasaba por allí, o un ser humano, pues caía muerto, sufría las consecuencias, ¿cierto? Entonces, yo quiero hablarles hoy que hay unas leyes del cielo, hay unas leyes espirituales que rigen el universo. La Biblia dice que esas leyes espirituales rigen todo, y son las leyes que están por encima de todo el universo. Ignorarlas o quebrantarlas, por la razón que sea, llevará a las personas a sufrir las consecuencias de quebrantarlas, ¿sí? Y a raíz de eso, pues la gente construye interpretaciones por lo que le sucede. Entonces, por eso encontramos explicaciones desde el punto del espiritismo, de la brujería, explicaciones, por ejemplo, hoy con lo de la vacuna para este virus que está matando mucha gente en el mundo. Pues hay muchas interpretaciones, ¿cierto? Entonces unos interpretan que bueno, hay que vacunarse y que la vacuna pues va a ser beneficiosa, pero hay mucha gente que está interpretándolo de otras maneras y no se ponen la vacuna, pero hay muchas explicaciones, hay muchas interpretaciones. Unos dicen que las antenas 5G y que ahora el nuevo internet y que todo esto tiene una relación con la vacuna que le ponen a la persona. Otros dicen que no es muy seguro por toda la rapidez con que se crearon las vacunas. Y bueno, hay muchas razones porque las interpretaciones, y la gente actúa de acuerdo a esas interpretaciones. Y este es un gran ejemplo, ¿no? Así como toda aquella multitud en el Imperio Romano que visitaban el santuario del dios Plutón, interpretaban de que era el dios el que tomaba el animal como sacrificio, como ofrenda, y la gente tenía esta interpretación como la verdad. La ciencia, pues la ciencia descubre y revela que lo que realmente hay allí es un respiradero sísmico que mata a los animales, y el sacerdote, por ser más alto, no moría porque no respiraba la misma cantidad de gas tóxico. Asimismo, la gente hoy construye interpretaciones por las enfermedades, cuando les va mal en el amor, en las relaciones interpersonales. La gente construye interpretaciones. Por ejemplo, algunas personas dicen, es que yo soy de malas en el amor.
y la gente cree eso. Entonces la gente va a los brujos, entonces la gente hace cosas porque dice, o la gente dice, no, simplemente yo estoy destinado a ser de malas en el amor. Y no es que realmente la persona sea de malas en el amor. Lo que sucede es que las personas están quebrantando una ley espiritual, la ley del buen trato, la ley de amar de verdad, ¿cierto? Y cuando se está quebrantando esta ley, entonces se lleva a las personas a ser egoístas, una cantidad de cosas que pueden destruir sus relaciones. También, por ejemplo, la Biblia habla de una ley espiritual que habla de las maldiciones generacionales, es decir, que van a través de generaciones, y pues también una persona realmente puede ser que siempre le sucedan cosas feas en sus relaciones afectivas, también porque hay algo espiritual que va sobre esa generación, y se tiene que ir a las leyes espirituales para poder cancelar toda obra del enemigo que haga que una persona no pueda ser feliz y no pueda disfrutar de la relación como Dios creó al hombre y a la mujer, para disfrutar de una relación de ayuda mutua. Por ejemplo, una persona no es de malas en el amor, sino que lo que sucede, y les voy a hablar de varias cosas, es que falta respeto a la otra persona. Si en una relación en el hogar o en un noviazgo se falta el respeto a la otra persona, pues esto va deteriorando la relación. Cuando se actúa con orgullo, el orgullo también es un terrible problema en una relación. Cuando se es egoísta pensando en qué ventajas puedo sacar de esta relación, a ver qué puedo sacar yo acá de esta relación, y no voy pensando es como mientras yo también soy bendecido en esta relación, yo bendigo también a la otra persona, yo soy un apoyo, yo realmente amo a esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, decir mi pareja tiene el deber de hacerme feliz, y es que yo soy muy valioso y la otra persona tiene que hacerme feliz. Claro, sí, es cierto, somos muy valiosos, pero la otra persona también es valiosa y mi deber también es hacer feliz a la otra persona. Este o esta me merece, ¿cierto? Son pensamientos que están en la mente de muchas personas. También, por ejemplo, en una relación falta el perdón, y cuando falta el perdón hay ese orgullo y no se perdona. Cuando pues la Biblia dice que debemos perdonar, que debemos amar a las personas y estar dispuestos a perdonar las ofensas, cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, pues esto no deja que una relación prospere. Pasando por alto lo que dice la Biblia también, cuando dice allá en Efesios el capítulo 4, el verso 26, dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Gálatas capítulo 6, el verso 7 también, ya lo vamos a leer, pero mira cómo Efesios capítulo 4, versículo 26, habla acerca de que no estemos enojados, de que no vayamos a dormir, que no vayamos a la cama enojados, sin haber resuelto la dificultad. Entonces, cuando se deja y se pasa el tiempo y están estas ofensas y están estas heridas, pues se va llenando el corazón de amargura, lo que va a ir destruyendo una relación. Entonces, no es la interpretación de que somos de malas en el amor, sino que se está violando una ley espiritual. Por lo tanto, pues el violar esta ley espiritual llevará las consecuencias. En Gálatas capítulo 6, el verso 7 también dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Si sembramos no perdón, vamos a cosechar odio. Si nosotros sembramos desprecio, si somos egoístas, otras personas van a ser egoístas con nosotros. Entonces dice, siempre se cosecha lo que se siembra. El versículo 8 dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por
vencidos. Entonces aquí está claro también la palabra. Una ley espiritual también es: la paga del pecado trae muerte, pero la interpretación de la gente es totalmente distorsionada. Hay otro error de interpretación y es: con mi amor yo puedo cambiarlo, ¿sí? Y entonces la gente se somete a vivir en una relación abusiva por muchos años, porque o de pronto una pareja de novios se van a casar y hay dudas con respecto a ciertas cosas que pueden ser peligrosas, pero de pronto ella dice: no, yo lo voy a cambiar con mi amor, él va a cambiar. Y resulta que se llega a la relación de pareja y eso continúa. Antes eso se incrementa, se manifiestan cosas que no se habían visto, porque la persona está creyendo que con el amor lo va a cambiar. Pero esto es un error de interpretación. En 1 Corintios, el capítulo 7, el verso 15 dice, hablando el apóstol Pablo precisamente de la relación de pareja, dice: porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, con esto de la relación de pareja hay muchos errores de interpretación en el amor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una interpretación muy conocida y que está en la mente de muchos jóvenes y adolescentes y muchas parejas es que lo que importa en la relación es el sexo. Entonces, si hay atracción física, entonces si se practica el sexo como se debe ser, la relación va a ser una maravilla. Pero esto es un error, porque una relación, el sexo es solo una partecita de la relación y tiene muchos más componentes. Entonces, si una persona va engañada y con ese pensamiento del mundo, entonces va a ir a una relación a encontrarse con la realidad. Otro error de interpretación de la vida es: yo soy de malas, siempre ha sido así, por eso no me ilusiono con cosas buenas para no tener que decepcionarme. Entonces, ese pensamiento, yo he encontrado personas y he escuchado personas que dicen realmente yo no me ilusiono mucho para no tener que decepcionarme. Y esto es un error de interpretación en la vida, porque las decepciones no vienen pues porque uno se ilusione con las cosas, sino que hay, por ejemplo, una ley espiritual dice que debemos pensar bien. Y cuando uno está pensando mal, es muy negativo, no tiene fe, el temor es como una fe negativa, ¿sí? Si la fe en Dios, si la fe como Dios dice, traen cosas buenas a nuestras vidas, pues el temor es una fe negativa. En Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 8 dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, mira la palabra como es tan clara. Aquí está totalmente diferente el pensamiento a la interpretación de que no me ilusiono para no decepcionarme. No, la Biblia dice que debemos pensar bien, que tenemos que concentrarnos en las cosas bonitas, que tenemos que pensar en ello. Y dice que cuando nosotros lo hacemos, ese es un acto de fe, y entonces dice que la paz de Dios cuidará nuestro corazón, es decir, cuidará nuestra área afectiva y emocional y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará nuestra mente, es decir, que el Señor nos promete salud mental, que es lo que necesita la gente. Mucha gente hoy tiene dinero y prosperidad en otras cosas, pero no tiene buena salud mental. En este tiempo también, por todo lo que ha pasado desde el año pasado, este año,
Ha aumentado la violencia intrafamiliar por los confinamientos, ha aumentado al tener pues estar todo el tiempo ahí la familia, ha aumentado la ansiedad, ha aumentado la depresión. Dios nos promete que si nosotros tenemos nuestra mente, como el Señor manda, en las cosas buenas y no estamos pensando en todas las historias feas, en todo eso, entonces Dios va a guardar nuestra salud mental. Esta ley espiritual hay que ponerla en práctica. La fe trae las cosas buenas, nuestra fe en Dios. Mira que a veces juzgan a los cristianos algunos otros cristianos que no, que ahora la iglesia se está volviendo, que visualice que pensamiento positivo y que eso es una predicación del pensamiento positivo, y hay gente que se molesta por esto, pero es que la Biblia habla de la fe. Lo que pasa antes es que muchos conferencistas y otros y religiones y aún desde la psicología han descubierto que realmente el pensamiento positivo hace bien a la gente. Hay una ley espiritual acá y mucha gente se copia es de lo que enseñamos en la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. No nos estamos copiando de los predicadores del pensamiento positivo, digo, de los conferencistas del pensamiento positivo, sino que ellos están descubriendo que la gente que es positiva, que la gente que tiene fe, le va mejor en la vida. Hay un concepto en psicología llamado sesgo de interpretación por ansiedad. ¿En qué consiste este concepto? Significa que cometemos errores al interpretar los hechos y la vida en general cuando estamos ansiosos. Nuestra mente, nuestro pensamiento se tuerce para que siempre pensemos lo negativo. Entonces hoy, con tanto temor a las vacunas, ¿sí? La mente, cuando la gente tiene ansiedad o cuando la gente ha sufrido muchas cosas, como por ejemplo el racismo, ¿cierto? Y se sabe en la historia que también se cometieron errores desde la medicina. Por ejemplo, ahorita en Canadá se descubrieron una cantidad de tumbas de niños que murieron porque no se les dio los alimentos adecuados, por maltrato en unos lugares donde los tenían, y precisamente hubo protestas contra varias iglesias católicas en Canadá, porque resulta que estos lugares donde estaban los niños eran administrados por la Iglesia Católica, y entonces se levantó una protesta porque hicieron un experimento y esto lo declararon como un genocidio. Son miles de niños que murieron porque no se le dieron los nutrientes adecuados. Entonces, cuando la gente ve en la historia cosas que han pasado, mucha gente tiene temor de que lo de la vacuna también sea algún experimento social o muchas cosas y que el gobierno quiere hacer, y la gente está interpretándolo de esa manera, y el pensamiento entonces se va siempre a lo negativo. Me van a hacer daño, es que hay que estar cuidadosos porque nos pueden hacer daño. Pero eso no solo se aplica a esto de la vacuna, sino se aplica también a las relaciones en el hogar, con la esposa, con los hijos. Está a la defensiva y cuando se está ansioso se está interpretando todo negativamente, ¿sí? Y entonces este es el sesgo de interpretación, error de sesgo de interpretación, lo que se llama, lo que les digo en psicología, por la ansiedad. Sesgo de interpretación, se sesga la mente siempre a pensar lo negativo. Me va a ir mal, esto me va a suceder, y la gente está pues todavía más ansiosa. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener nuestra mente en la palabra de Dios, la oración. Dios cuida nuestra salud mental, la fe, el pensamiento positivo, pero en la fe, no como se dice en otro lugar, sino como Dios enseña en su palabra. Entonces lo podemos ver en el siguiente también acontecimiento bíblico. En San Mateo capítulo 14, el verso 24 dice que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Entonces, ¿qué estaban los discípulos acá? En problemas, lejos de tierra firme, o sea, una situación clara para la ansiedad.
Cuando estamos en problemas, viene el estrés, viene la ansiedad. Así estaban los discípulos, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. El verso 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo soy. Entonces, con esto del sesgo de interpretación por ansiedad, es que siempre estamos viendo fantasmas. Hay un problema y el Señor viene en medio de ese problema, porque así, en medio de la tempestad y en medio de toda esta situación que estaban viviendo ellos, aparece el Señor Jesús caminando sobre las aguas, pero lo que ellos interpretan es un fantasma, hasta que el Señor les habla y le dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y yo creo que esta palabra hoy, para alguien que tenga miedo, para alguien que está viendo un fantasma, en ese problema, en esa situación difícil. La gente está viendo fantasmas, ¿cierto? Tal vez en ese problema con el esposo, en ese problema con los hijos, en esa situación económica, no sé, en alguna situación que tal vez le preocupe, de pronto estás viendo un fantasma, ¿sí? Pero a través de ese problema lo que viene es el Señor para bendecirnos. Y yo quiero que recibas esa palabra hoy, la creas y le digas: Señor, gracias porque tú me bendices, Señor. No voy a ver más fantasmas en mis problemas, sino voy a verte a ti, Señor. Tú vas a hacer un milagro y yo voy a contar el testimonio de tu poder. Cuando permitimos la ansiedad, la duda, el temor, nuestra mente interpretará los acontecimientos como fantasmas. Entonces no vamos a permitir la duda, vamos a vivir en fe. La oración cada mañana, la palabra de Dios. Es por eso por lo que muchas personas que no son religiosas, pero optimistas, les va bien en la vida. Y hay algunos religiosos, pero que no tienen fe y pues no les va igual. Entonces mira, por eso también a veces la gente dice: bueno, ¿y por qué a fulano y no es creyente y no va a la iglesia, pero le va bien? El salmista en el Salmo capítulo 73, el versículo 2, dice: pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Si ves, aquí el salmista reconoce eso. Él miraba cómo otros prosperaban, tal vez esa gente, no sé, era optimista para emprender, para hacer las cosas, para decir: voy a emprender un negocio, y bueno, de pronto les iba bien aunque no eran creyentes. Bueno, hay muchas razones, ¿sí? Bueno, hay otro error de interpretación de la vida, y es que los ricos tienen todas las ventajas para seguir siendo ricos y los pobres tienen todas las desventajas para seguir siendo pobres. Así que si yo soy pobre, pues este concepto me lleva a concluir que seguiré siendo pobre. Pero la Biblia dice otra cosa, las leyes espirituales. Por ejemplo, en Proverbios 11:25 dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Lo que dice la palabra es que si yo soy generoso, que si yo soy buena persona, si yo soy bondadoso, si yo ayudo al necesitado, si yo le creo a mi Dios y soy generoso con mi Dios, que yo seré saciado, que yo seré bendecido. En Proverbios capítulo 3, el verso 11 dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Claramente la Biblia dice: el arduo trabajo nos lleva a riqueza, pero pues las cosas mal hechas llevan a la frustración y llevan a un final terrible. En Malaquías capítulo 3, el verso 10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Nosotros los cristianos creemos en lo que dice el Señor. Para nosotros la interpretación bíblica
y la cosmovisión espiritual es la que está sobre todas las demás. Así que si la gente dice otra cosa y la gente se burla y la gente dice lo que diga, yo creo es lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? No lo que he aprendido fuera de la palabra de Dios. Hay mucha incredulidad y se habla mucho de de estas cosas, pero la Biblia es clara, ¿sí? Incluso si una persona que no es creyente en otras, por ejemplo, que no viene a la iglesia, pero hay gente que diezma, hay gente que diezma. Mira, yo he conocido personas que envían el diezmo a la iglesia y no vienen a la iglesia, ¿sí? Usted ve, los judíos son prósperos en el mundo, son los que tienen las mayores riquezas en Estados Unidos, muy prósperos los judíos, y ellos creen en el diezmo, y ellos creen en dar para Dios. Son bendecidos. Usted ve los mormones, son prósperos, pero tienen este principio. Entonces, ¿por qué muchos creyentes a veces creemos en unas cosas, creemos en la oración, pero no creemos en el diezmo ni creemos en dar para Dios? Pues bueno, yo no hablo mucho de este tema, pero es importante hablarlo porque mucha gente se pierde la bendición de Dios porque no están practicando este principio, el principio de ser generoso primero con Dios, con nuestra familia, con la familia de la fe, la iglesia, y de ayudar a los necesitados. Ese principio es importante. Cuando yo era niño frecuentemente escuchaba que cuando si alguien era próspero, alguien era rico, entonces frecuentemente escuchaba, ese hizo pacto con el diablo, ¿sí? Entonces lo que le quedaba a uno en la mente era, entonces si hace pacto con Dios, ¿es pobre? Y es como la mentalidad de muchas personas, ¿cierto? De que si alguien es rico, bueno, hizo pacto con el diablo. No, la Biblia habla de que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y bueno, ya cada uno delante de Dios cómo hace sus riquezas, pero el que hace sus riquezas mal termina mal. El que hace sus riquezas como Dios dice va a ser bendecido en todas las demás áreas y va a tener un final al del día de la muerte satisfecho con la vida porque ha sido bendecido por Dios, ¿sí? A una persona le puede ir mal no porque sea de mala, sino porque viola la ley espiritual, sencillamente está violando las leyes espirituales en cuanto a lo que enseña la Biblia acerca de la buena administración, acerca de la generosidad, acerca del diezmo, de las ofrendas, ¿cierto? Y acerca de ser bondadoso y ser misericordioso. También en mis años en la universidad me dieron libros de texto y encontraba mucho la polémica acerca de las ideologías que tenían a las naciones mal. Sí, entonces, por ejemplo, fácilmente que el capitalismo es el responsable de toda la desigualdad y la injusticia que hay en el mundo y que la solución era el marxismo y el leninismo, ¿sí? Y también de acuerdo al autor del libro, otros decían lo contrario, ¿no? Es el capitalismo, ¿cierto? Y la gente habla, hoy, por ejemplo, acá en Colombia, en nuestro país, entonces la gente dice, no, es Petro, otros no, es Uribe, otros no, miren, esta ideología, si se sigue esta ideología, Colombia va a salir de la miseria y va a mejorar todo y va a haber una buena economía. Pero lo que dice la Biblia es diferente, ¿sí? En Proverbios capítulo 14, el verso 34, dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. ¿Cuál es el problema? El pecado es el problema, el egoísmo. El problema es la maldad de la gente, las trampas, las mentiras, el egoísmo de la gente, ¿cierto? Ese es el problema. La Biblia dice, aquí dice la solución es el capitalismo, ni dice acá la solución es el marxismo, nada de eso. La solución es caminar con Dios. Si en nuestro país dejamos de ser tramposos, de robar al otro, de engañar, de mentir, de todo ese tipo de cosas, pues va a ir mejor. En Santiago capítulo 4, el verso 1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La Biblia es clara y da la radiografía de los problemas de nuestra sociedad.
No solo de una nación, de un país, de una familia, de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, ¿sí? Entonces, estos son leyes espirituales, pero la gente tiene unas interpretaciones totalmente erradas. Otra ley es la ley del oculto y lo público, ¿cierto? La interpretación errada es que si se hace la trampa en oculto, entonces nadie va a saber y todo va a estar bien si se hace la trampa en oculto. Y la interpretación también es que que lo bueno, que dar dinero a alguien o esto, una donación, que todo el mundo lo sepa para que vean que yo soy una excelente persona, que yo dono, que yo soy muy buena gente, ¿cierto? Esa es la interpretación de la gente, está en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Pero la ley espiritual es: lo que tú haces en secreto, Dios te recompensará en público. Lo bueno que nosotros hacemos, la oración, el ayudar a otros, y lo hacemos para el Señor y no para que la gente nos vea, pues la promesa en Mateo capítulo 6, versículo 6 es: lo que tú haces allá cerrada la puerta, Dios te recompensará en público, ¿cierto? Y en Lucas capítulo 12, el verso 1 en adelante, esto no está en las diapositivas, pero también dice Lucas que el que hace en oculto, lo que hace en oculto, Dios lo llevará a la luz. O sea, todas las trampas, el pecado, todas las cosas malas que la gente hace y la gente no se arrepiente de eso, llegará el día ante el juicio de Dios en que todo saldrá a la luz, todas las trampas y los pecados de la gente. Hay otro error de interpretación que es a lo que la gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Esto es muy común y lo encontramos en todas las... usted puede pensar tantas cosas que la gente le dice: uy, eso es bueno, y la Biblia dice es malo. Errores de interpretación. Para evitar eso necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios dice. La confusión por los fenómenos espirituales, supersticiosos, es otra interpretación equivocada. Entonces la gente está pensando que es la brujería, está pensando que es todo eso, como por ejemplo Simón el mago, dice la Biblia en Hechos, que tenía engañada a mucha gente con sus artes mágicas, ¿sí? Pero cuando llegan los apóstoles, el hombre tiene tanta envidia porque ve cómo Dios hace milagros a través de ellos. Hay mucha confusión espiritual, por eso la gente necesita venir a Dios y conocer la palabra de Dios. Y muchos se están haciendo ricos con una cantidad de mentiras. Yo quiero terminar con Proverbios capítulo 3, el versículo con el que empecé y termino. Proverbios 3, 5 al 10. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. No te dejes impresionar por tus propias interpretaciones. Es lo que está diciendo Dios. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Esa es la interpretación. Dios dice: no confiemos en no nos dejemos impresionar por nuestra propia sabiduría. A veces interpretamos mal las cosas. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor? Nos enseña a tener una buena interpretación de la vida en todas las áreas. Si lo haces, vas a experimentar la bendición de todos los que cumplen los principios y las leyes espirituales. Los que reciban esta palabra hoy, digan amén. Y allá en su casa diga amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la palabra, Dios mío, que tú nos das esta mañana. Divino Dios, ayúdanos, Señor amado, para que cada persona o cada uno de nosotros, Señor, podamos poner en práctica las leyes espirituales, podamos poner en práctica tu palabra y seamos libres de todas las falsas interpretaciones que llevan a la gente a seguir viviendo en sufrimiento, en dolor, en tristeza y en derrota, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que la luz de tu palabra, Señor, venga sobre cada persona, Señor. La unción del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra, de la verdad, de la bendición de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y voy a pedirle a las personas que van a entregar su vida a Jesús hoy para que repitan esta oración. Usted quiere que el Señor le guíe a interpretar la vida de la forma adecuada y a ver las cosas como Dios las ve y a ser próspero y bendecido. Entonces haga esta oración con fe. Repítalo, diga: Señor, te pido perdón
por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pido, Padre, que bendigas a estas personas que han hecho esta oración con la unción de paz, de gozo, de amor, de tu presencia, Señor, de tu Espíritu. Llénale, Señor, ahora mismo. En el nombre de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento, los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga.